Buenos días. Muchos de ustedes cuando abordan una investigación científica y sobre todo de carácter académico, les surge la duda, ¿qué es la temática? ¿Qué es el tema? Y lastimosamente, la mayoría de autores en la actualidad y sobre todo en las ciencias sociales centran su atención casi que exclusivamente en esto. Por eso, cuando ejercen como profesores de metodología de la investigación o cuando están en funciones, ya sean de tutores o ya sean de jurados lectores, siempre le insisten al estudiantado, al que se está formando, en que debe pensar en un tema. Y eso es una posición totalmente errada. Es una fase a la cual se llega, pero no es la primera fase. La primera fase es la observación que se está haciendo como investigador, lo que está observando esa realidad, y es la realidad objeto de estudio, cosa que se le ha quitado el nombre en las ciencias sociales y lo llaman objeto de estudio y le quitan el término realidad. Eso no es muy prudente. Hay que hablar en los propios términos de que es una realidad objeto de estudio y que está siendo observada por ustedes. Posteriormente, delimitada esa realidad que se está observando, el investigador se hace una pregunta, un cuestionamiento a su interior sobre lo que puede estar percibiendo como una situación problemática y que es lo que va a generar ese apartado que se llama problema o planteamiento del problema. Y es algo que como tal, en lo que coincido con muchos autores, no es que exista el problema como tal, sino que el investigador le da esa formalidad, ese carácter de problema. Posteriormente, pues ya entra a generar o a pensar en qué propósito tengo de conocer esa realidad, porque la clave de todo esto es el verbo conocer. Yo voy a conocer una realidad y ese propósito que se establezca el propio investigador es lo que va a marcar la pauta de la investigación y el paradigma que asuma. Si considera que esa realidad que está observando y esa problemática que está percibiendo como investigador se puede medir, pues se posiciona en el paradigma positivista. Si considera que es apropiado en su formación, en lo que él considere, que necesita interpretar esa realidad para luego describirla, pues se posiciona en el paradigma fenomenológico. Caso contrario, si necesita interpretar la realidad para describirla, pero además generar un conocimiento que de alguna manera motive al cambio a las personas que está investigando, pues se posiciona dentro del paradigma sociocrítico. Clarificado esto, entonces viene la gran pregunta: ¿qué son las temáticas de investigación científica? Me ha ocurrido que cuando le pregunto a una persona, pero para ti, ¿qué es la temática?, no tienen claro qué es la temática. Y es algo muy claro, muy evidente. Una temática es el asunto o los asuntos que trata la investigación. Entonces, acá, con esta palabra que le estoy diciendo, por eso es que no estoy de acuerdo con las personas que hablan directamente de una idea de investigación o un tema de investigación. Eso viene después de la observación de esa realidad y de la concepción de una situación problemática en esa realidad y del propósito que se tenga. Entonces, eso sí está asociado a un asunto, también se le llama tema o temas de la investigación, otros lo pueden llamar como contenidos de esa investigación o el contenido de la información, de la investigación, perdón, y en síntesis, pues se habla es de lo tratado. Y desde acá empieza esa gran confusión y esa gran tergiversación cuando se le enseña a las personas que se están formando como investigadores a que piensen en un tema, piensen en un contenido, algo que con lo que usted trabaja, pero no se le enseña a que sea un observador innato. Quien llegue a llegar a consumarse como investigador debe entender que debe partir de la observación. Clarificado esto, entonces tenemos que tener claro también lo que es un constructo. Este término lo utilizan, y por experiencia propia y en investigaciones previas que he hecho, cómo confunde a la persona que se está formando en investigación. Piensa que un constructo es propio solamente de investigaciones que se apoyan en metodologías cualitativas, y no es así. Si yo estoy en el paradigma positivista, hay consigo definiciones. Entonces tengo que saber diferenciar entre una definición y un constructo, y a la vez
en una conceptualización. Una definición viene marcada por una regla universal, llámese ley. Por ejemplo, yo puedo hablar apropiadamente de lo que es la definición de masa, la definición de aceleración, la definición de peso. ¿Por qué? Porque son verdades universales y existen una única conceptualización de ellos. Que se lleve o se coloque en diversos contextos es otra cosa. Pero cuando hablo, por ejemplo, de evaluación, no existe una definición de evaluación, existen millones de conceptualizaciones de evaluación, y eso va a depender de la postura, de la formación que tenga la persona que está trabajando, que está investigando. En general, un constructo se puede hablar desde el paradigma positivista, desde el paradigma fenomenológico o desde el paradigma sociocrítico. ¿Y qué consiste? Es esa elaboración personal muy particular de cada uno de ustedes que tiene sobre el objeto que va a investigar y está asociado, por supuestamente, al tema que está tratando en esa investigación. Ya sea desde un apoyo, como lo dice ahí, desde lo teórico práctico, de las concepciones que se tengan o en general de lo que pretenda con esa investigación. Eso es un constructo. Por eso yo coloco acá un ejemplo real. Mi última investigación tiene que ver con la evaluación formadora retributiva en ambientes virtuales de aprendizaje. Eso es un constructo mío, propio. No existe una definición, pero sí existen conceptualizaciones de evaluación. Existen conceptualizaciones, no de evaluación formadora, pero sí se habla de evaluación formativa. Yo establezco esa diferencia en mi investigación. Y aparte le coloco el calificativo de retributiva. O sea, mi gran constructo, en este caso real, que ya se los he mencionado anteriormente, es una evaluación formadora retributiva, donde en los ambientes virtuales de aprendizaje. Y esa investigación la abordé desde el paradigma positivista. Por eso yo mido la finalidad en la parte empírica de mi investigación, es medir esa construcción teórica que yo hice. Y para ello, en esa abstracción teórica que hice, consideré el carácter ontológico, es decir, en esencia, que es esa evaluación formadora retributiva. Consideré el carácter epistémico, es decir, qué se sabe que sea válido en la literatura especializada sobre evaluación formadora retributiva, que no lo hay, pero tuve que hacer ese compendio. ¿Qué me dice la parte lógica o metodológica? ¿Y cuál es la parte axiológica, que tiene que ver con lo ético o con los valores? Visto esto, yo coloco un ejemplo real, que es la conceptualización que yo hice, que construí, que elaboré de lo que es la evaluación formadora retributiva en ambientes virtuales de aprendizaje. En su carácter ontológico, sin caer en la ontología, yo digo que es un proceso sistemático, calificativo, apreciativo. ¿De qué? De aprendizajes que al compararse con estándares y criterios, ese es en esencia lo que es un proceso de evaluación. En su carácter epistémico, yo digo que eso se hace para así poder emitir juicios valorativos sobre lo que ha aprendido el estudiante en esa modalidad virtual, a través de la comprobación de competencias alcanzadas de manera autónoma, independiente y colaborativa. He ido a lo que se dice, lo que es el deber ser de la evaluación en la virtualidad, precisamente. En su parte metodológica o lógica, yo digo que todo eso debe estar fundamentado en procesos de heteroevaluación, y fíjese que lo marco como un color naranja, en procesos de autoevaluación en color rojo y en procesos de retroalimentación formadora retributiva. Cuando yo marco esa diferencia, es lo que les decía al presentar la clase. Yo, cuando haga esa conceptualización propia, dentro de esa conceptualización propia debo ir pensando, bien sea en las dimensiones de ese gran constructo variable, y cuando van al paradigma fenomenológico sociocrítico, ir pensando en lo que es esas familias de categorías o familias de saberes prácticos. Entonces, todo esto con una intención formadora retributiva, sin acciones punitivas, acordes con basamentos conceptuales y metodológicos en general, y así con apego a normativas vigentes independientes de efectos psicológicos, ya sea el efecto halo, el efecto Pigmalión, el efecto Amadeus. Eso es una abstracción teórica propia, que yo la hice en función de lo que he leído, mi información, de lo que dice alguna literatura, que no hablan de evaluación formadora retributiva,
hablan de evaluación, yo asumí la parte formadora, yo asumí la parte retributiva y por eso mi investigación pues está dejando un aporte en este sentido. Y esto es lo que tiene que hacer en el formato de la actividad de evaluación de estas 2 semanas. Ya teniendo clara esa abstracción teórica, ahora tengo que tener mi abstracción operacional, es decir, realmente cómo va a concebirse en mi investigación ese gran constructo que elaboré. En otras palabras, esta es la parte operacional. Entonces dice, apoyado en lo anterior, es el proceso sistemático, calificativo, apreciativo de aprendizaje a compararse con estándares o criterios para así emitir juicios valorativos sobre lo aprendido por el estudiantado en ambientes virtuales de aprendizaje de los pregrados y posgrados de las universidades con sede física en el municipio de San Cristóbal, que permite comprobar competencias alcanzadas de modo autónomo, independiente y colaborativo, centrando la atención en, si se dan cuenta, tomé como base mi abstracción teórica general y le agregué algunas cosas ahí. Luego viene en color naranja, en atención en heteroevaluaciones formadoras retributivas, determinadas por su cuantificación temporal, por gamificaciones innovadoras y retribuciones exentas de punición. Esas heteroevaluaciones formadoras retributivas, lo que está un poquito más fuerte el color naranja, esa va a ser una de dimensiones. Y lo que está seguido a ello, que también está en naranja, es decir, la cuantificación temporal, la gamificación innovadora y las retribuciones exentas de punición, vienen a ser indicadores en mi investigación. ¿Aunado a qué? A procesos de autoevaluaciones formadoras retributivas, eso es una dimensión, explicitadas en indagaciones contextualizadas, en valoraciones rúbricas y autorregulaciones sumativas, que también están en rojo y son las indicadores, es decir, ¿cómo voy a ver yo las heteroevaluaciones formadoras retributivas? A través de la cuantificación temporal, a través de gamificaciones, a través de retribuciones. ¿Cómo voy a ver la autoevaluación formadora retributiva? A través de indagaciones contextualizadas, a través de evaluaciones con rúbricas y a través de regulaciones sumativas. Continúa ahí diciendo, además con inherentes retroalimentaciones formadoras retributivas, realizadas de manera interactiva longitudinal, multiprocesual capacitadora, con empoderamiento sumativo. Ahí tenemos mi tercera dimensión con sus respectivos indicadores. Para lograr esto, se mide en su carácter cuantitativo y cualitativo el dictamen manifestado por los estudiantes encuestados, yo encuesté estudiantes, a través de un cuestionario de respuestas cerradas, diseñado con una escala continua e innovadora apoyada en un segmento de recta con extremo 0 y 1. Estoy diciendo cómo voy a medir ese gran constructo y a su vez cómo voy a medir esos constructos secundarios. Mi gran constructo es la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Dice ahí también, en el cual dichos encuestados pueden ubicar sus opiniones al respecto para luego procesar estadísticamente la información recabada como respuestas tipo categóricas ordinales y así obtener resultados cuyos análisis y discusión permita establecer el logro de objetivos y el alcance de las competencias que supere imposiciones administrativas, burocráticas, de cuantificación y promoción. Mis estimados estudiantes, esta es la forma correcta de iniciarse una investigación, pero nos han enseñado todo al contrario. Ustedes plantean un problema, desorientados, simplemente saben que deben partir de un contexto general hasta llegar a la situación problemática, pero no tienen una guía, andan en un limbo. Por eso es que cuando ustedes van a sus tutores, van a sus jurados, agréguele esto, quítele aquello. Pero ¿cómo sabe qué tiene que agregarle, cómo tiene que quitarle si no tiene entendido exactamente cómo va a ser su investigación o cómo se está entendiendo, cómo se está conceptualizando lo que usted está investigando? Esto es un paso determinante. Visto esto, viene la ordenación teórica. Es decir, aquí está el investigador posicionado desde el positivismo. Recuerden que estoy tomando como ejemplo ahorita el positivismo. Entonces, lo primero que hace el investigador es observar una realidad. Al observar esa realidad, él subjetivamente percibe una potencial, una posible situación problemática que puede ser investigada o que debe ser investigada. Posteriormente, después de ese proceso, como se vio en Seminario 1, ya el investigador tiene un posible título de ese problema y a su vez pues tiene un gran propósito de lo que va a investigar. Y luego sí hablo de la temática del problema y no cómo se parte. La mayoría de profesores, la mayoría de instructores, la mayoría de formadores, la mayoría de jurados, la mayoría de tutores hacen partir los estudiantes desde este tercer paso.
Y eso es lo que lleva a tremenda confusión y eso hace que el investigador sienta que está perdido en su investigación. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué le agrego? ¿Qué le quito? ¿Iré bien? ¿Iré mal? ¿Qué estaré haciendo? Si es así como se hace. Todas esas dudas surgen por no partir de esa esencia de la observación de una realidad y percibir como investigador una posible situación problemática. Y esto entonces nos lleva a la jerarquización de la temática. Cuando se hace desde el positivismo, entonces se tiene una temática universal circundante. Por eso es que cuando ustedes les están enseñando a investigar y les hablan del planteamiento del problema, les dicen, tiene que partir de un contexto muy amplio, muy general. Pero resulta que esas orientaciones se las dan en función geográfica, en función temática, muy pocos la vinculan apropiadamente. Entonces no, ubíquese entonces en la comunidad internacional, ubíquese luego en la comunidad latinoamericana, ubíquese en la comunidad venezolana, ubíquese en el estado Táchira, ubíquese en San Cristóbal, ubíquese en su escuela. Es una limitación geográfica, pero no es una limitación propiamente temática. Yo tengo que tener una temática universal circundante. Debo tener una temática circunscrita generadora, que es prácticamente donde a manera general se está percibiendo esa posible situación problemática. Hay una temática medular titular, que es la que coincide con su título de la investigación y es la que coincide en el caso del positivismo con ese objetivo general, y en el caso de el paradigma fenomenológico y sociocrítico va a coincidir con ese gran constructo, ya sea de categorías o ese gran constructo que ya sea de saberes prácticos. Y luego sí llegamos a esa temática detallada. Esto se hace de manera deductiva. No lo consiguen en los textos porque esto es una derivación de lo que es mi proyecto, mi creación que estoy haciendo con ICEVALE. Ya tengo ya casi una década en esta cuestión. Esto hay que tenerlo claro como investigador. Cuando tenemos claro como investigador estas cuestiones, tengan la plena seguridad que vamos a ir orientados en nuestras investigaciones. Entonces, en un caso particular, esta ordenación temática, ¿cómo la hice yo? Mi primera temática, la universal, yo pude haber tomado la evaluación educativa, yo pude haber tomado evaluación del aprendizaje en el contexto tal. No, hablé simplemente de evaluación de los aprendizajes como ese gran contexto o ese gran tema, esa gran temática que tiene que ver con la mayor universalidad en mi investigación. Luego hablé de evaluación de aprendizaje en la virtualidad. Esa es la temática circunscrita generadora. Luego, deductivamente, llegué a esa temática medular que coincide con el título de mi investigación. ¿Cuál va a ser mi temática? Pues la evaluación de aprendizajes formadora retributiva. Yo coloco en la virtualidad, para no colocar todo eso largo que tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje en las universidades con pregrado y posgrado con sede física en el municipio de San Cristóbal del estado Táchira. Yo resumo eso y eso va a ser. Luego viene entonces la temática detallada. Entonces, ¿cuál va a ser la temática detallada? Pues mis grandes dimensiones. ¿En qué me apoyé yo con mi gran constructo? Yo dije que la evaluación formadora retributiva en la virtualidad pues se apoya en tres procesos. Heteroevaluación de aprendizaje formadora retributiva es una de ellas, está en color naranja, y eso va a ser una temática detallada. Yo lo percibo a través de autoevaluación de aprendizaje formadora retributiva en la virtualidad, esa es otra dimensión y corresponde a otra temática detallada. Y también lo hago en función de la retroalimentación de aprendizaje formadora retributiva, otra dimensión, y tiene que ver con esa temática detallada. No es que ustedes tengan que tener 3 temáticas detalladas, pueden tener 2 o hasta más, 5. Eso depende de el grado de abstracción que cada uno aplique en su investigación, y eso es lo que se conoce como esa delimitación teórica conceptual y no como nos la explican en muchos casos. Esto también lo hago yo apoyado pues en mi estructura ICEVALE. Hay un claro ejemplo de cómo ir hablando de esas temáticas. Entonces, eso me permite a mí apoyarme en una de las aplicaciones de mi GPS ICEVALE. Esto es una aplicación, si ustedes leen acá a grandes rasgos, la evaluación educativa yo la tomé como referencia, como para hacer un anclaje ahí, pero básicamente
hablo de evaluación de los aprendizajes. Eso tiene que ver con esa temática circunscrita general. Ese es el marco epistémico macro. Luego bajo deductivamente al macro epistémico práctico, que tiene que ver con la temática circunscrita generadora, es decir, la evaluación de aprendizaje en la virtualidad. Voy al marco accionante puntual del problema, que es la temática medular, y por eso mi investigación se tituló Evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Es más largo, pero yo lo resumo ahí. Hasta ahí tengo lo que está rodeando mi investigación en cuanto a las temáticas, las grandes temáticas universales, la del problema, y luego sí a lo interno. Inscritamente tengo una serie de temáticas que están asociadas con mis dimensiones. Pues tengo que tener un marco teorizante problemático, que es la heteroevaluación retributiva, otro es la autoevaluación retributiva formadora, otro es la retroalimentación formadora retributiva. Y así voy deductivamente cuando yo tengo esto acá escrito de esta manera porque yo hice ese trabajito que tienen que hacer, busqué conceptualizaciones, hice mi propia conceptualización teórica o abstracción teórica o concepto teórico propio, y en esas conceptualizaciones incluí estos otros conceptos que son los indicadores, y de ahí bajo entonces apropiadamente a lo que serán los ítems con lo que voy a ir al campo experiencial a comprobar lo que pienso en la teoría. Y señores, ¿qué nos enseñan? Haga el capítulo 1, plantea un problema. Haga el capítulo 2, ni siquiera diferencia el marco teórico con teoría de referencia. Por allá, entonces, en el capítulo 3, haga el capítulo de la metodología. Y entonces empieza la disyuntiva. ¿Dónde van las hipótesis? ¿Dónde van las abstracciones teóricas? ¿En el capítulo 2 o en el capítulo 3? ¿Dónde van la operacionalización de variables? Imagínense, después que tienen ya 3 capítulos desarrollados prácticamente, es que piensan en la operacionalización de variables. Y eso es lo primero. Porque, ¿qué es una variable? Es un comportamiento de diferentes valores que asume una magnitud, una característica, un atributo, lo que sea. Y esa dispersión grande que se presenta en esos posibles valores que todo asume una variable es lo que genera un problema. Entonces yo no puedo plantear un problema, desarrollar todo un marco teórico, tener toda una teoría de referencia, y a lo último es que voy a plantear cuál va a ser la operación de mis variables. Por eso es que existen esas investigaciones que yo desde el año 2009 las llamo Frankensteins, porque son compendios, islotes que van uniendo y buscan darle sentido con enlaces, con conectivos, pero cuando se revisa a profundidad por algún investigador se da cuenta de que no hay esa debida rigurosidad científica, sistematicidad. Y esto es lo que le da carácter de tesis doctoral a una investigación, y no el tema, no utilizar palabras rimbombantes, no utilizar lo que está de moda, no decir transcomplejidad porque está de moda, ahora vamos por la inteligencia artificial. Es darle este sentido, esta sistematicidad, este rigor científico que va desde lo teórico hasta lo práctico para llegar a las conclusiones que daremos de nuestra investigación. Esto es una aplicación que yo manejo con ICEVALE y me permite hacer esto. Esto para quienes van por el paradigma positivista. Entonces, ya como una especie acá de síntesis, yo observé una realidad. De esa realidad tuve que hacer la abstracción de lo que voy a investigar, de lo que considero como una situación problemática, y eso está rodeado de una temática. Esa es la temática que les hablé al principio, esa universal. Para ello, entonces, ese objeto que se observa, esa realidad que se observa, me produce en mi estructura cognitiva una especie de chispazo de que puede haber una situación problemática, y cada investigador asume lo que percibe como situación problemática, pero ya formalizado el problema, pues tendrá una temática alrededor de esa situación problemática, y así vamos entonces para formalizar ya el problema como tal. En esa formulación del problema tendrá una temática que es la parte nuclear de la investigación. Entonces habrá también entonces unos agentes que son las variables o las variables constructos o las categorías emergentes o los saberes prácticos emergentes, y sobre eso se problematiza y sobre eso se investiga, porque eso tiene diferentes valores, diferentes ordenamientos, y por eso entonces acá habrá también otra temática, y así sigue el ciclo cuando se dice que hay que volver a los datos en algunos casos, que hay que revisar lo que se hace al principio, todo esto. Y importante que tengan claro siempre esto: se problematiza sobre el hecho asumido como problemático.
y no sobre la temática en sí. Yo insisto en esto porque he visto innumerables observaciones que se le hacen a los muchachos, a los estudiantes en sus investigaciones, que ese tema es importante, que usted trabajó el tema de la evaluación de los aprendizajes y no incluyó ahí los momentos de la evaluación, ya sea la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, y esto es una tesis doctoral y tiene que estar ahí. ¿Por qué tiene que estar ahí si en mi conceptualización, abstracción teórica propia no lo considero? Yo puedo hacer ese aislamiento, esa separación, que es lo que llaman entubamiento, canalización, dicen que está apoyado en un conductismo, y eso no es de esa manera. Visto esto, entonces, observen que esa temática que está asociada con la realidad, pues es la temática universal circundante de que les hablé al principio. Esa temática que tiene que ver con la problemática, pues es la temática circunscrita generadora. Esa temática que tiene que ver directamente con el problema es la temática medular o titular. Y esa temática que tiene que ver con los agentes es la temática detallada inscrita. Esto es lo que he venido configurando en cuanto a esta parte con mi estructura ICEVALE. Si usted hace este trabajo previo, ya por supuesto tiene la noción de lo que va a investigar, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, pero si hace este rigor, tenga seguridad de que va a estar muy bien orientado en su investigación. Ustedes dicen los que vamos por la parte fenomenológica o sociocrítica, ¿cómo quedamos? Muy parecidos. Observan una realidad, ya están inmersos en esa realidad, viven esa realidad, perciben una situación problemática de esa realidad, la tienen clarificada, pero la tienen muy dispersa, puesto que la ven como un fenómeno muy complejo, entendido el término complejidad en su deber ser. También entonces genera, cuando observa esa realidad, una situación problemática que intuye, que percibe, muy particular del investigador. Eso lo lleva a un posible título de ese problema que le va a dar esa investigación. Y también va entonces a la temática del problema. Observen acá. Hay un orden temático emergente. No ocurre como ocurre en la parte positivista, que yo como investigador tengo la potestad de hacer mi abstracción teórica, tengo la potestad de deductivamente decir cómo se va a entender mi investigación para los lectores, para la comunidad, para los lectores en general. No ocurre de esa manera. Acá depende de lo que emerja de los datos. Por eso es que les digo, no entiendo cómo mandan a hacer un proyecto de investigación, los obligan a que sea desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico, y peor aún, les hablan de investigación cualitativa, investigación mixta, que son una especie de sacrilegios verdaderamente metodológicos. Aquí hay un orden temático, pero no lo establece el investigador como tal. Por supuesto que subjetivamente tiene ese poder, pero depende de lo que emerja de los datos. Pues sí hay una temática universal, porque al final lo que emerge de los datos tiene que llevarlo a ese gran orden universal. Habrá una temática circunscrita generadora, pero no puedo seguir haciéndolo deductivamente como lo hice con la postura positivista. Acá tengo que ir a los datos, entonces tengo que aplicar mi instrumento, analizarlos, empezar a ver códigos, unidades, de los códigos formar categorías, de las categorías formar familias de categorías, de las familias de categorías formar los preconceptos, o directamente voy a ese gran concepto o esa gran categoría emergente, que es lo que va en el título a donde va a llegar. Por eso ocurre de esta manera, de manera inductiva. Y esto también lo establezco con la parte de ICEVALE. Esto es un poco más complejo. Veamos entonces acá un ejemplo práctico. Esto es un ejemplo real de una investigación que hice aproximadamente hace 2 años. Me apoyé en el paradigma fenomenológico. Ya tenía clarificado la realidad que estaba observando. Tenía claro la posible situación problemática que se estaba percibiendo, que estoy percibiendo yo como investigador. Me generé ese gran propósito de qué es lo que quiero que llegara a conocer de esa realidad. Entonces, hice una especie de entrevista abierta en profundidad, llevé unas preguntas guías, y esas preguntas guías no son el instrumento es el docente, el investigador como tal. Ese es el propio. Lo que tiene el investigador son herramientas en que apoyarse para poder ser ese principal instrumento en investigaciones que siguen metodología cualitativa. Entonces yo apliqué ese instrumento, tengo una serie de preguntas, y algunas de las preguntas que tenía de guía
y eso no se valida, eso no se convalida, eso no se haya ningún tipo de confiabilidad ni nada de eso. Del análisis que yo hice, apoyado en mi experiencia, en la forma que yo investigo y apoyado en algún software como el Atlas T, subjetivamente, leyendo las entrevistas que apliqué, pues fui sacando todas estas unidades que a la final fueron formándose en código. Por ejemplo, yo una unidad consideré que era algo, cuando hablan de algo construido, de algo conectivo, de algo multiambiental, de algo autoorganizado, entonces las coloqué en esa columna. Otros me hablaban de algo, de algo accionable, de algo colectivo, de algo expansivo, y así sucesivamente. Fíjate que las coloqué en columnas. ¿Por qué? Porque esas columnas me van a llevar a mí entonces inductivamente al siguiente paso. Todo lo que tenía que ver con lo construido, con lo conectivo, con lo multiambiental, con lo autoorganizado, le di el nombre de aprendizaje. Todo lo que tenía que ver con lo accionable, con lo colectivo, con lo expansivo, le di el nombre de conocimiento. Todo lo que tenía que ver con sustentado en tecnología, información y comunicación, con complejo, con integrador, le dije que tenía que estar entonces en función de lo que va a ser el diseño curricular, o lo que es el diseño curricular. Todo lo que tenía que ver con jerarquizar contenidos, con establecer nodos, con establecer nodos de esa información, con orientar rutas de conexión, lo llamé estructura de información en nodos fuentes. Todo lo que tenía que ver con coordinar foros, con diseñar estrategias para participar, todo eso lo llamé que está organizada una interactividad individual colectiva. Y así con todo esto, cada columna de estas palabras me llevaron a mí entonces a los códigos como tales. Y esos códigos, a su vez, la unión de estos códigos me llevaron a mí entonces a llamar esto como bases conceptuales, bases psicológicas, bases psicológicas, bases pedagógicas y bases conceptuales. A esto lo llamé docente virtual, estudiante, y le di el nombre de categorías. Y seguí de esa manera ascendiendo inductivamente y coloqué 2 familias de categorías. En función de todas estas 3, pues dije que estos son fundamentos ontoepistémicos. De esa manera, y no como una invención mía porque esté de moda. A otra gran familia de categorías le llamé sujetos agentes. Y eso me condujo entonces finalmente a ese gran constructo que tengo como gran categoría que tuvo que ver con el título de investigación, que es didáctica conectivista para la docencia mediada por las TIC. Entonces, yo no puedo hacer como les expliqué, como en el caso mío de la evaluación formal retributiva. Esto no dependió directamente de mí, dependió de mi interpretación subjetiva, pero fue de los datos. Entonces, alguien llegó y me dijo, no, pero te faltó ahí tal parte de no sé qué, de la complejidad de la posmodernidad. Y yo, pero es que los estudiantes, los entrevistados que yo tuve, ninguno me habló de eso. Por eso es que se dice que esas investigaciones que tienen que ver con metodología cualitativa dentro de lo fenomenológico, sociocrítico, son muy particulares, son muy propias del contexto como tal. Entonces no puede venir un jurado a decirme a mí, pero es que al hablar de didáctica tienes que hablar de pedagogía, tienes que hablar de saber didáctico, tienes que hablar de saber pedagógico, tienes que hablar de la parte burocrática. No, porque eso emerge de los propios datos. Entonces yo no puedo hacer, con Icevale yo tengo cómo hacerlo, pero no puedo llegar a hacer, en forma contraria, inductivamente, hasta llegar allá. Entonces, teniendo esto, entonces sí hablé de que mi temática medular es la didáctica conectivista, mediada por las tecnologías. Mis temáticas detalladas son estas: los fundamentos ontopistémicos, los sujetos agentes y todo lo que quiera tomar de acá abajo. Mi temática generadora, la que va enseguida a esta, pues tiene que ver con la didáctica. Tiene que ver con la didáctica o el conectivismo. Y el gran contexto universal, pues en ese caso lo llamé didáctica general como tal. Así se hace, y no como nos han enseñado, no como nos siguen enseñando, no como nos enseñan a tratar las temáticas, a tratar las investigaciones como si todo fuese método científico. Esta es una evidencia de esa gran diferencia que tenemos que tener clara cuando se investiga, y esa gran importancia que tienen posicionarse desde un paradigma de investigación de los existentes y no de los últimos que van sacando, ya algunos hablando de pragmatismo, cuando el pragmatismo es un modelo epistémico del cual se deriva lo que es el sociocrítico. Entonces ya quieren inventarse cosas, y hasta ahora existen esos 3 paradigmas. Gracias por su atención.